Encuentro Global de Oración La PET 2020. Todas las naciones de la tierra proclamando unidas la victoria eterna de la cruz, del 7 al 17 de octubre. Familias, congregaciones, ciudades y naciones de todos los continentes unidas en esta convocatoria. Puntos de encuentro. Oración global desde casas, congregaciones y naciones, todos los días durante las 24 horas. Oración global sincronizada desde un punto específico, todos los días 7 p.m. hora de Nueva York por 1 hora y 40 minutos, transmitida en vivo. Te invitamos a sumarte.
existir si no es mostrando esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. Tu Hijo el único, la luz. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. No hay forma de vivir, no hay otra forma de existir si no es mostrando esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. No hay forma de vivir, no hay otra forma de existir si no es mostrando esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. Tu Hijo el único, la luz. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria, vivir en tu verdad. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo
verdad. Como la luz en aumento, crece tu vida en nosotros. Nos revelaste tu cuerpo, nos alumbró tu verdad. No hay oscuridad. Tú enches todo en todos, Rey de verdad en ti. Somos santos y perfectos, vivimos para ti. You fill everything completely, King of truth in you. We're made perfect and made holy, and now we live for you. Es el canto de los santos traspasados por la cruz, el sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Es el canto de los santos traspasados por la cruz y el sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Y es el canto de los santos traspasados por la cruz y el sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Y no hay oscuridad. Tú nos llenas todo en todos, Rey de verdad en ti. Somos santos y perfectos, vivimos para ti. Tú nos llenas todo en todos, Rey de verdad en ti. Somos santos y perfectos, vivimos para ti. Gracia, misericordia y paz, familia del Señor, es un gozo poder saludarles. Grace, mercy, and peace among the family of the Lord. What a privilege it is to be able to greet you. Estamos felices junto al apóstol Ben de poder servirlos a todos ustedes por la palabra. It's a joy together with Ben to be able to serve you through the word. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor para seguir edificándonos en el amor del sacrificio de la cruz. We gather here in the name of the Lord to continue edifying in the light of the sacrifice of the cross. Luego de haber compartido la primera parte de este sacrificio maravilloso los días pasados, After having shared and expounded upon the first part of this wonderful sacrifice in days past, el Señor ha continuado permitiéndonos conocer más profundamente su corazón. the Lord has allowed us to keep growing in the knowledge of his heart. Y en esta segunda parte del proyecto La PET queremos compartir esta palabra. And as we meet for the second time, as we prepare the Lapet project, we'd like to share this word with you. En la cruz Dios nos recuperó para sí mismos.
at the cross, he recovered us to make us his very own. Y tomaremos como punto de partida Tito capítulo 2, verso 14. And our starting point will be the book of Titus, chapter 2 and verse 14. La Escritura dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este pasaje que acabamos de leer es trascendental en la esencia de este mensaje. This text that we've just read is transcendental in the context of this message. Él se dio a sí mismo por nosotros, It says that he gave himself for us, para redimirnos, para restituirnos, para devolvernos a Él mismo. so that we would be redeemed, so that we would be restituted, so that we would return to him. Y con esto en mente iremos edificando la palabra de la cruz en este momento. And with this thought in mind, let's go building up the word of the cross at this moment. Sabemos lo que pasó en la cruz, por lo menos en parte, porque hubo una gran victoria allí. We know in part what happened at the cross. We know it was an outstanding victory. Cuando los discípulos que caminaban juntamente con el Señor escuchaban que Jesús iba a morir, inmediatamente se cerraban sus corazones. We remember that when his disciples who walked with him heard that Jesus was going to die, immediately they rejected this thought in their hearts. Para ellos no era fácil entender que su Señor tenía que morir. For them, it was not an easy thought to consider that their Lord would perish, would die. Era un shock profundo a su mente, a sus emociones, a sus deseos. It was a profound shock to their mind, to their feelings, to their desires. Pero el Señor les hacía recordar que toda la Escritura y los profetas hablaban de su sacrificio y su victoria. But Jesus consistently reminded them that all of Scripture, all of the prophets spoke of his sacrifice and his victory. Recordamos uno de los pasajes que está en Lucas capítulo 18, verso 31. In Luke chapter 18 and verse 31, we see one of these texts. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y todos los detalles que va contando el Señor de lo que va a pasar, siempre lo asocia como fue dicho. And it's interesting because the details that Jesus always expounds on refers to something that was already written about the Son of Man. Cada vez que hablaba de su sacrificio, les recordaba que las Escrituras y los profetas hablaron acerca de eso. When he speaks or references his sacrifice on the cross, he points out and says, Scripture says, the prophet said that this would happen. Pero al mismo tiempo que les hablaba de su sacrificio, su sufrimiento, también hablaba del poder de su resurrección al tercer día. But it's interesting that whenever he spoke of his death, he always spoke about his resurrection on the third day. Ellos no podían imaginarse ni la forma ni cómo sería su resurrección. Ellos solo podían ver hasta la cruz. They could not imagine the resurrection. It's as if they could only see up to the cross. Y es lógico que eso sea así, porque tampoco podían entender que los profetas hablaron de ese sacrificio. And it's logical that that's all they could see because it was hard for them to understand that the prophets had spoken about more than that. Si no podían entender lo que Moisés y los profetas hablaron de su sacrificio, menos entenderían lo que pasaría después de la cruz. If they didn't have understanding as to what Moses and the prophets wrote regarding his death, imagine if they could understand his resurrection. Hay otro pasaje bíblico interesante que está en Lucas 24, 25, hasta el 27 nos da un marco general de lo que acabamos de mencionar. There's another fascinating text in the book of Luke chapter 24, verses 25 through 27, that give us an incredible context of what I'm referring to. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este pasaje que acabamos de leer recién nos muestra un marco de la importancia de las Escrituras. This text that we're referencing gives us the context of how important Scripture is. Jesús les comenzó a hablar desde Moisés, continuando por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que hablaban de su sufrimiento.
Verse 27 specifically references and says, beginning with Moses, through the prophets, he declared everything that the scripture said about him. Y esto era maravilloso porque ellos sabían lo que decían las escrituras, pero tampoco habían entendido la razón de las escrituras. And it's a wonderful thing because they knew what scripture said, but they had not understood the implications of everything. Las escrituras hablaban de él, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión en gloria. The scripture spoke about him, his life, his death, his resurrection, and his ascension in glory. Pero evidentemente había un velo que les impedía poder ver claramente al Señor en el Antiguo Testamento. But it's evident that under the old covenant, there was a veil that just kept them from seeing the Lord clearly. Pablo menciona esto en 2 de Corintios 3, verso 14 al 16. In 2 Corinthians chapter 3, verses 14 through 16, we see the reference to this veil. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo he quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este pasaje nos va mostrando cómo leían el antiguo pacto con el velo. This text allows us to see that the old covenant was seen through a veil. Y la evidencia de que hay un velo es que no se puede ver al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. And the proof, the evidence of this veil is that you can't see the Son in the Old Testament scriptures. Es glorioso poder leer toda la historia de Dios en el Antiguo Testamento encontrando a su Hijo en todas las cosas. It's a glorious thing to read the entire history of the Old Testament, seeing the Son in all things. Poder ver lo que los profetas y Moisés anunciaron acerca de nuestro amado Señor. To see that which the prophets and Moses announced regarding our Lord. Sin los velos podemos entender mejor el anuncio de su gran obra en la cruz y su victoria eterna. When the veil is removed, we can clearly see the announcement of his incredible victory at the cross and the eternal victory it represents. Y la razón por la que tomamos este tiempo para hacer la introducción es por donde nos vamos a dirigir en este momento. And the reason that we're taking time to set up this introduction is because of where we're going now. Hay muchas historias, elementos del pasado que nos muestran claramente qué fue lo que pasó en la cruz. There are many stories and elements of the past that clearly show us what would occur at the cross. Dios se ha dejado testimonio de sí mismo, de ese gran sacrificio y de ese gran amor manifestado en Cristo. God has left a testimony of that which will be manifested in Christ. Oramos que todo velo sea quitado y podamos ver el sacrificio de la cruz en el altar del holocausto. We pray that all veils will be removed and we could clearly see the sacrifice of the cross at the altar of burnt offerings. El altar del holocausto que Dios le mandó a Moisés edificar. We're talking about the altar of burnt offerings that God instructed Moses to build. Pasajes como Éxodo 27 del 1 al 8, Texts such as Exodus 27, 1 through 8, Éxodo 38, verso 1 al 7, Exodus 38, 1 through 7, Éxodo capítulo 40, versos 6 y 29, Exodus chapter 40, verses 6 and 29. nos hablan acerca del altar de los holocaustos. All of them speak about this altar of burnt offerings. Y vamos viendo los procesos, cuando Dios le habla a Moisés, cuando Moisés obedece y lo que pasa por la obediencia. And it's important that we follow it, that we see when God spoke to Moses, we can see Moses' obedience and the result of Moses' obedience to what the Father is instructing. En estos tres capítulos mencionados podemos ver claramente a Dios hablando, a Moisés obedeciendo y los frutos de esa obediencia. In these 3 chapters we've mentioned, we can see God giving instructions, Moses obeying, and the fruits of that obedience. Pero no solamente le pide que edifique el altar de los holocaustos, sino también le pide otro altar que es el altar del incienso. But it's really important that we understand there wasn't just one altar. God did not just order Moses to build the altar of burnt offerings. There was also the altar of incense.
En el tabernáculo había dos altares. Uno estaba dentro del tabernáculo y otro estaba fuera del tabernáculo. It's important that we understand that in Moses' tabernacle, there were two altars. One was within the tabernacle, and the other one was on the outside of the tabernacle. Mirar eso con velos en la mente no tiene mucho sentido, pero mirar sin velos veremos al Señor de una forma extraordinaria. When we look at this reality with veils, it doesn't make much sense. But when the veil is removed, there's an extraordinary revelation here. El altar que estaba dentro del tabernáculo se llama el altar del incienso. The altar that was inside of the tabernacle was the altar of incense, Era hecho de madera de acacia cubierta de oro made of acacia wood covered by gold. y era mucho más pequeño que el altar del holocausto. And it's important to note that it was much smaller than the altar of burnt offerings. En el altar del incienso no se derramaba sangre, pero sí se quemaba incienso a fin de ofrecerle un olor grato a Dios. At the altar of incense, there were no blood offerings, but incense was burned there to create a smell, a smell that was pleasing to the Father. En el altar del holocausto que estaba fuera del tabernáculo se ofrecían sacrificios con derramamientos de sangre. At the altar of burnt offerings that was outside of the tabernacle, sacrifices were offered with the pouring out of blood. Pero es interesante que tanto el altar externo como el altar interno, los dos necesitaban fuego. But it's one of those stunning things that occurs to us that both altars, both the one on the outside and the one inside of the tabernacle, required fire. El mismo fuego que quemaba los sacrificios afuera era el mismo fuego que quemaba el incienso adentro. The same fire that burned the sacrifices outside is the same fire that burned the incense on the inside. Y necesitamos entender bien la función de cada altar para conocer al Señor y su propósito. We need to understand the function of each of these altars to understand the Lord and His purposes. Quemar los sacrificios sobre el altar que estaba en el atrio era para la redención. The sacrifices that were offered on the altar of burnt offerings was about redemption. Quemar el incienso sobre el altar del incienso tenía el propósito de recibir la aceptación para conocer y disfrutar la plenitud de Dios. The burning of incense at the altar of incense was about acceptance and coming to know the fullness of the Father. Así como existía un maravilloso camino desde el altar del holocausto al lugar santísimo, así existe también un maravilloso camino de la cruz a la plenitud de Dios. And as there is this wonderful path from the altar of burnt offerings to the altar of incense, there is a similar path from the cross to knowing all of His glory. Si pudiéramos ver desde el altar de afuera hacia el altar de adentro, veríamos un camino con un mismo fuego. If we stood at the altar that was outside and we could see the altar on the inside, we'd realize it's one path and it's the same fire. Era necesario traer el fuego del altar exterior para quemar el incienso sobre el altar interior. Ese era el orden. The fire from the altar that was on the outside was the one that was brought to the altar that was on the inside. That is the order that was established. El fuego del sacrificio pasaba por dentro para llegar a ser el fuego de la adoración. Aleluya. The fire of sacrifice had to go inside to become the fire of worship. El mismo fuego estaba presente en todo el camino, desde el altar del holocausto hasta el altar del incienso. The same fire was present along the entire path, from the altar of burnt offerings to the altar of incense. Ahora miremos esa situación sin velos Now, let's look at that without the veils. y veremos el mismo fuego de la cruz al pleno conocimiento de Dios. And witness the same fire from the cross to knowing the fullness of the Father. Miremos desde la redención a la plenitud de Dios el mismo fuego. We see it from redemption to the fullness of God. It's the same fire. ¿Qué es este fuego representado en el Antiguo Testamento? What is this fire? What is represented? This Old Testament fire, what does it represent? La Biblia se responde con la Biblia. The Bible answers the Bible. En un momento determinado Jesús estaba con los discípulos que iban de camino a Emaús. At a given moment, Jesus walked with some disciples on their way to a town called Emmaus. Y dice la Escritura que mientras Jesús les enseñaba, ardía sus corazones.
And scripture says that while Jesus taught them, it burned in their hearts. Este fuego del altar del holocausto hasta el altar del incienso era nada más y nada menos que una figura del Espíritu Santo. The fire that burned on the altar of burnt offerings and on the altar of incense was nothing more than a figure of the Holy Spirit. El camino de la redención hasta la plenitud de Dios es dirigido, es gobernado, es guiado por el Espíritu Santo. The path from redemption to the fullness of the Father is, we are conducted, we are guided by His Holy Spirit. Al final de nuestro mensaje volveremos a este punto. Retenga en su memoria y en su corazón este asunto. As we close this message, we'll come back to this point. So let's put that away in our hearts for now. A mirar el tabernáculo sin velos podemos descubrir cosas extraordinarias. When we look at the tabernacle without the veils, we begin to discover some extraordinary things. Usted sabe que el lugar santísimo tenía un solo mueble llamado el arca del testimonio o el arca del pacto. We understand that in the Holy of Holies there was only one thing. It was the Ark of the Covenant. En el lugar santo había tres cosas: la mesa, el candelero y el altar de incienso. In the holy place there were three things. There was the table, there was the candelabra, and there was the altar of incense. En el atrio se encontraba el altar del holocausto y el lavacro. And in the atrium you found the altar of burnt offerings and the laver. Y aunque todos conocemos mayormente acerca de lo que había en el tabernáculo, le pido que esté atento a lo que el Señor nos va a mostrar. And although most of us may be familiar with some of these things, I want you to really pay attention to the things that the Lord wants to show us. Hemos mencionado tres partes: We've mentioned three areas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. the atrium, the holy place, and the holy of holies. Según el Nuevo Testamento, el atrio representa los lugares terrenales. According to the New Testament, the atrium represents the earthly places. Representa la tierra misma. It represents the earth itself. Pero el tabernáculo cubierto en sus dos divisiones representan el cielo. But the tabernacle, the part that's covered in its two divisions, represent heaven. Cuando se habla del lugar santo y el lugar santísimo, son figuras nada más y nada menos que la realidad celestial. When we speak of the holy place and the holy of holies, these are figures that represent the celestial reality. Y esto es tan semejante a la vida del cristiano. And it so represents the life of the believer. El atrio representa su cuerpo, The atrium represents your body que espera el día de la redención. that eagerly awaits the day of redemption. Pero el lugar santo representa el alma y el lugar santísimo representa el espíritu. The holy place represents your soul, and the holy of holies your spirit. El lugar santísimo es el lugar de la morada de Dios. The holy of holies is the place where the Father dwells. Y Dios nos habita en Cristo por el espíritu, en nuestro espíritu. And He inhabits us in Christ by the Spirit, through the Spirit, by His Spirit. Y Él se va extendiendo a través de nuestra alma, el lugar santo. And He extends Himself through our soul, through our holy place. Esto nos hace pensar seriamente algunos asuntos espirituales. This leads us to think about some very serious spiritual things. La experiencia real que existe en el lugar santo y en el lugar santísimo es nada más y nada menos que la imagen celestial. What we experience in the holy place and in the holy of holies is nothing more than celestial reality. Entrar al lugar santo era una dimensión celestial, entrar al lugar santísimo era una dimensión más elevada celestial. To enter into the holy place was a spiritual, celestial reality. To enter into the holy of holies was a more significant spiritual reality. Y esto comienza a mostrarnos que cuando el Señor viene a nuestro espíritu, lo celestial viene a nuestro espíritu. And this begins to teach us that when Jesus comes into our lives, heaven, the holy things of heaven come into our lives. Y en la medida en que vamos siendo transformados por la palabra de verdad, nuestra alma se vuelve celestial. And to the measure by which we're transformed by the word of truth, our soul becomes heavenly. Comienza a pensar con la mente de Cristo, a sentir con el sentir de Cristo y a desear los deseos del Espíritu.
we begin to think with the mind of Christ, to feel with the feelings of Christ, and to desire the things above. Lamentablemente algunos piensan en el cielo cuando se mueran y se vayan de esta tierra, Unfortunately, some of us consider heaven as the goal. You know, we die and that's where we'll end up. pero Cristo es el tabernáculo celestial. Si Cristo está en nosotros, el cielo está en nosotros. But Christ is that celestial tabernacle. And if he indwells us, then that is within us. Pero quien no está en Cristo solo está en la tierra, solo está en lo terrenal. But if you're not in Christ, then you're limited to this world. You're limited to the earthly things. Aquellos que están experimentando a Cristo verdaderamente están disfrutando del cielo aquí y ahora. Those who truly experience Christ have the honor of experiencing heaven here and now. Las palabras de Pablo eran un cielo presente en sus días. The way in which the Apostle Paul spoke, he spoke of a reality, of a heavenly reality during his days here on earth. Pablo no hablaba de que iba a ir al cielo, él siempre decía que estaba en el cielo. He never spoke of going to heaven. He always spoke as if he was in heaven. Y esto no pertenecía solamente a su persona, sino a la iglesia, al cuerpo de Cristo. And this is not just something he referenced about himself, but about the entirety of the Church of Christ. Él siempre asoció su vida y la vida de todos los hijos de Dios con lo celestial. He associated his life and the life of all of the sons of God with heavenly things. Ahora es interesante leer Colosenses 3:5 porque dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Now, it's stunning what happens when we read texts like Colossians 3:5 that speak about bringing death to the earthly things within us. Y si el hombre es terrenal y hace morir lo terrenal, ¿qué le queda? And if man is earthly and he kills that which is earthly within himself, then what does he have left? La ecuación es muy simple. Si hace morir lo terrenal, lo que queda es lo celestial. The equation is quite simple. If you let the earthly thing die, the only thing that remains are the things of heaven. Necesitamos tener una figura sin velos del Antiguo Testamento. We need to see the figures in the Old Testament with no veils. Necesitamos disfrutar a Cristo en el tabernáculo We need to be able to enjoy Christ in the tabernacle para poder disfrutar a Cristo en nuestras vidas. so that we could truly enjoy Christ in our lives. Muchas personas tienen al Señor, pero no saben lo que verdaderamente tienen. Too many people have the Lord and they don't really know what they have. Lo que ha entrado a nuestro espíritu es una naturaleza celestial. What has entered our spirits is a heavenly nature. Pero sigamos edificando algunos pensamientos para llegar a un punto más claro todavía en este pensamiento. But let's continue building some thoughts so we can see things a little more clearly. Volvamos a hablar del arca del holocausto, del altar del holocausto. Let's talk again about the altar of burnt offerings for a second. Y ahora vayamos al otro extremo, vayamos a hablar del arca del pacto. And let's go to the other extreme. You have the altar of burnt offerings, and at the other end is the Ark of the Covenant. El altar del holocausto estaba en la entrada y el arca del pacto estaba en lo más íntimo. The altar of burnt offerings is at the entrance of the atrium, and then you have the Ark of the Covenant in the most intimate part. Ambos estaban en extremos del tabernáculo. They each represent an extreme of the tabernacle. Y esto nos da el entendimiento claro acerca de la creación del universo de Dios. And this gives us a clear understanding of how God creates the universe. Solo hay dos personas allí, There are two people there, el Dios triuno y también el hombre. the triune God and man. En el arca del pacto, morada de Dios, el altar de los holocaustos, el lugar de los hombres. The Ark of the Covenant, where God dwells. The altar of burnt offerings, where man resides. Y alguien puede preguntar, ¿y el diablo, sus demonios y los principados? And somebody might ask, well, where's the devil and the principalities and his demons? Dios siempre los estuvo echando de todo lugar. Well, they were always being thrown out of every place. Los echó del cielo, los echó del huerto, los echó de la tierra He threw them out from heaven, from the garden, from earth. y ahora los echó de la nueva creación, no tiene parte ni arte.
and he has thrown them out of the new creation. He has no part in it. y luego serán echados en el horno de fuego, en el lago de fuego. And it ends with them being thrown into a lake of fire. Miremos otra vez el tabernáculo con estos dos extremos So again, let's look at the tabernacle for a moment with these two extremes. y va a poder descubrir el punto a donde nos estamos dirigiendo. And you'll begin to understand what I'm actually trying to get at. En el lado íntimo del tabernáculo, Dios estaba en el arca del pacto. On the intimate end of the tabernacle, you find God in the Ark of the Covenant. En el altar del holocausto, el hombre era el otro extremo. The other extreme is man at the altar of burnt offerings. Y acá entra nuestro punto a ser construido. And this is the point we're building. ¿Cómo comienza el relato de Éxodo 25? How does the story of Exodus 25 begin? ¿Comienza hablando del extremo de Dios o del extremo de los hombres? Does it begin at the God end or at the man end of this line? ¿El tabernáculo se comienza construyendo el altar del holocausto o se comienza construyendo el arca del pacto? Is the tabernacle initiated by building the Ark of the Covenant or by building the altar of burnt offerings? ¿Por qué es importante ver esto claramente? Why is it important to see this clearly? Porque Dios comienza con el arca del testimonio. Because God begins with the Ark of the Covenant first. Porque todo comienza con Dios y va en dirección hacia el hombre. Because everything begins in God and leads towards man. Aún en la construcción del tabernáculo, Dios mostraba que Él es primero y luego el hombre. Even in the construction of the tabernacle, God was showing that He is first and then man. Desde la perspectiva de Dios, primero se edificaba el lugar que pertenecía a la morada de Dios para que luego venga la redención al hombre. From God's perspective, first we build the place which He will inhabit, and that will create man's redemption. Pero cuando el hombre entraba al tabernáculo, no comenzaba por el lado de Dios, sino que comenzaba por el lado del altar del holocausto. And it's curious because when man had to come into the tabernacle, he didn't start on God's end. He began at the altar of burnt offerings. Porque no se podía llegar al lugar íntimo si no se pasaba por la cruz. Because you don't arrive into the place of intimacy if you don't come through the cross first. Si alguien deseaba encontrarse con Dios, tenía que pasar por el tabernáculo, pero en forma de altar de los holocaustos. If anyone wanted to seek the presence of the Father, they must first come through the altar of burnt sacrifices. Si alguien quiere disfrutar a Dios como Padre, tendrá que pasar primero por el sacrificio de la cruz. If someone wants to enjoy God as a father, they must first come through the altar of burnt sacrifices. They've got to come through the cross. Dios no moraba en el altar de los holocaustos, Dios moraba en el arca del pacto. God doesn't dwell at the altar of burnt sacrifices. He dwells in the Ark of the Covenant. La cruz es el lugar inicial que nos va a llevar directo hacia la plenitud de Dios. The cross is the initial place. It's the point of entry which leads us into the Father's fullness. El deseo de Dios no es que se queden en el altar de los holocaustos, pero que sí pasen por el altar de los holocaustos. God's desire is not that you stay at the altar of burnt offerings, but you've got to go through there as the entry point. Recuerda lo que hablamos al principio, había que caminar del altar de los holocaustos hasta el arca del testimonio. Remember what we discussed at the beginning. You walk through the altar of burnt offerings to reach the Ark of the Covenant. Pero aquí aparecen los mobiliarios, los muebles importantes que también tienen que ver con Cristo. But on the way there, we run into the furnishings, and all of these have to do with Christ. No son inocentes ni casuales los 4 mobiliarios desde el altar del holocausto hasta el arca del testimonio. They're not coincidental. They each reflect something that's very important. The 4 things we run into between the altar of burnt sacrifice and the Ark of the Covenant. Pero es interesante mirar la perspectiva del antiguo pacto del tabernáculo a la perspectiva del nuevo pacto del tabernáculo. But it's stunning what occurs when we look at the tabernacle from the perspective of the old covenant and the perspective of the new covenant. Y espero el Señor nos ayude para lo que tenemos que decir ahora. And I pray that the Lord help us establish what we have to say now. Porque en el antiguo pacto las personas tenían que entrar por el altar de los holocaustos para poder pasar al lugar santo.
Because as we've said, in the Old Testament, people had to come through the altar of burnt offerings to achieve entrance into the Ark of the Covenant. Y no todos podían ni entrar al lugar santo ni entrar al lugar santísimo. Not everyone could come into the holy place, and much less into the Holy of Holies. Era un camino que se sabía que muchos no llegarían, que muchos no entrarían. It was a path, it was a way that they knew existed, but most people would never make it in. Pero Dios siempre quiso estar con su pueblo, Dios siempre quiso estar con sus hijos. But the desire of the Father was to be with his people, was to be with his children. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se empezaba desde el altar a caminar hacia dirección del Arca del Testimonio. In the Old Testament, you walked from the altar towards the covenant, towards the Ark of the Covenant. Pero en el Nuevo Testamento, en el gran sacrificio del Nuevo Pacto, But in the great sacrifice of the new covenant, el Dios que habitaba en el lugar santísimo God who inhabited the Holy of Holies se hace carne, made himself flesh, camina entre los hombres, walked among men, pasa al lugar santo walked through the holy place, y se dirige directo al altar de los holocaustos para morir allí. and walked straight to the altar of burnt offerings to offer himself there. En el Antiguo Testamento Dios los esperaba en el lugar santísimo. In the Old Testament, God awaited them in the Holy of Holies. En el Nuevo Testamento In the New Testament, Dios no nos esperó. God didn't wait for us. Dios vino en la forma de su Hijo. God came in the form of his Son. Y lo que nosotros teníamos que haber pasado, Él pasó. And what we should have done, he did. Y no abrió el camino para algunos, abrió el camino para todos. And he did not open a way for some, he opened a way for all of us. El amor de Dios en Cristo nos introdujo al lugar santísimo. The love of God in Christ introduced us into the Holy of Holies. El sacrificio de Cristo nos introdujo a la plenitud del Padre. The sacrifice of Christ introduced us into the fullness of the Father. Salió de Dios. He came from God. Esto es lo que dice Juan capítulo 13, versos 3 y 4. Salió de Dios This is John chapter 13, verses 3 and 4. y vino hacia nosotros He came from the Father and he came to us. y se dirigió al altar del holocausto para tomarnos a nosotros And to take us. y ahora constituirse el camino, la verdad y la vida. And he is the way, the truth, and the life. El camino, el atrio, la verdad, lugar santo, la vida, lugar santísimo. The way is about the atrium. The truth is about the holy place. The life is about the Holy of Holies. Y nos puso claramente delante de la experiencia de la plenitud de Dios en su amor. And he put us in his love before the experience of the fullness of the Father. ¿Puedes verlo por el Espíritu? Can you see it in the Spirit? No nos esperó que nosotros respetáramos el procedimiento, He didn't wait for us to go through the process of this experience porque ya no había un justo ni aún uno. because there was not one just, not even one. No había uno que buscara a Dios, no había uno que tuviera temor de Dios. There wasn't one who was seeking the Father or who had the fear of the Lord. Y entonces Él vino, Él se abrió camino y nos abrió camino. So he came, he made himself a way, and he made a way for all of us. Él nos vino a buscar para volvernos a Él. He came to seek us so that we would turn to him. ¿Qué Dios que los hombres crean hacen eso? Which God created by man can do something like this? Los dioses que los hombres crean dicen que si ellos abandonan a su Dios, sus dioses lo abandonan. The gods created by man say, if you abandon me, I abandon you. Pero Dios nunca nos abandonó. Dios encima que le fallamos, Él nos fue a buscar. But he never abandoned us. And on top of us betraying him, he sought us out. Rompió el velo del lugar santísimo para venir a buscarnos. He tore the veil of the Holy of Holies to come seek Y, us out. y por medio de un sacrificio introducirnos de nuevo al diseño original.
and through his sacrifice to reintroduce us into his original design. Y por medio del sacrificio volvernos de nuevo a la plenitud de Dios. Through his sacrifice, bring us into the fullness of God. ¿No fueron estas tres cosas que pasaron entre Egipto, el desierto y la tierra prometida? Wasn't it these three things that happened between Egypt, the desert, and the promised land? Dios fue a buscarlo a Egipto por medio de un sacrificio, los liberó. He sought them out in Egypt, and through a great sacrifice, he freed them. El sacrificio fue el camino. The sacrifice was the way. El desierto fue la renovación de la verdad, la limpieza de todas las cosas malas que aprendieron en Egipto. The desert was the place where truth was renewed, where the ugly things they learned in Egypt had to be removed from them. Y Canaán era la tierra de la vida, la tierra que reflejaba la vida del Hijo de Dios. And Canaan was the land of life. It reflected the life of God. Él lo fue a buscar por medio de un sacrificio a Egipto He went to find them through sacrifice in Egypt, para atraerlos hacia sí mismo. to draw them to himself. Yo te atraje hacia mí. I drew you to me. Yo te redimí. Mío eres tú. I've redeemed you. You are mine. Esa redención era el inicio, That redemption was the beginning, porque había un plan mayor que la redención. because there was a bigger plan. There's something that was bigger than redemption. El plan era ser propiedad de Dios The plan was that they would become God's own property. y la redención sería el medio, no el final. And redemption would be the means, not the end. Pero cuando hay ignorancia pensamos que el fin de Dios es nuestra redención. But when we're ignorant to it, we think that God's end is our redemption. Y pensamos que todo lo que Dios tiene para mí es redimirme de mis pecados. And we believe that everything that God has for me is enveloped in Him forgiving my sins. Nosotros somos de Dios y para Dios. We are of Him and for Him. Nosotros le pertenecemos exclusivamente a Él. Él es celoso de nosotros. We belong exclusively to Him. He is jealous of us. El Espíritu nos anhela celosamente porque le pertenecemos a Él. His Spirit desires us because we belong to Him. Él no nos comparte con el sistema de este mundo. He doesn't want to share us with the system of this world. Él no permite ídolos en nuestras vidas. He doesn't want idols in our lives. Somos su propiedad. We are His property. Fuimos redimidos para aprender a ser plenamente de Él. We were redeemed to learn to be fully His. Fuimos liberados con propósito. We were freed with a purpose. Nuestro final no era la libertad por la libertad. Our end wasn't freedom for freedom's sake. Nuestro final era la libertad para ser su propiedad. The end game was freedom so that we would become His property. Como aquel siervo que una vez que fue liberado porque el tiempo se había cumplido, decidía agujerearse el oído para declararse siervo voluntario, por voluntad y por amor a su dueño. It's like the bondservant, one who, after his time of service is complete, decides to come back and have his ear drilled to say, I will serve him willingly. Es maravilloso ver este gran sacrificio de amor, It's impressive to see this great sacrifice of love recuperarnos para Él. to be recovered for Him. Jesús vino desde los cielos a la tierra y el altar del holocausto era su destino. He came from heaven to earth, Jesus, and the altar of burnt offerings, that was His destiny. Pero era para introducirnos en Él y llevarnos de nuevo al lugar santísimo, la plenitud de Dios. But that was designed to introduce us into Him and then bring us into the Holy of Holies, the fullness of the Father. Tener la imagen del tabernáculo y el sacrificio de la cruz al mismo tiempo es tan glorioso. To have the image of the tabernacle and the sacrifice of the cross is a glorious thing. La redención en la cruz implica un final y un inicio. Redemption at the cross implies an end and a beginning. Al mismo tiempo que termina nuestra esclavitud, ahora volvemos a ser de nuestro Padre Celestial.
At the same time, it ends our slavery to the things of this world. It makes us property of our Heavenly Father. La cruz es el inicio también de la realidad celestial, la realidad divina, la realidad espiritual y la realidad de lo eterno. The cross is also the beginning of our spiritual reality, our divine reality, our eternal reality. Entonces quiero colocar aquí con mucha fuerza cuál fue la intención principal, la meta primordial de Dios en dejar su morada y venir a la tierra e ir a la cruz. So I want to establish this very strongly. What was God's idea? What was his purpose in coming to earth and leaving heaven, his heavenly home, and coming here? Su meta primordial era recuperar al hombre para sí mismo, para él. His main goal was to recover man for himself, unto himself. Cuando el Evangelio es mal ministrado, la gente siente que Dios existe para servirle. When the gospel is badly administrated, we are taught that God exists to serve us. Claro que Él es nuestro Padre de amor, de misericordia y compasión que se compadece de nosotros. Of course, he's our loving Father, full of compassion and love, and he knows where we're at. Pero toda su provisión ha sido dada en la cruz. But his provision was made at the cross. Él nos amó proveyéndonos todo en la cruz. He loved us, providing everything we would need at the cross. Necesitamos tiempo para descubrir todas las cosas que nos fueron dadas en Cristo por medio de su sacrificio eterno. We need time to discover all of the things that were given to us in Christ through his eternal sacrifice. Dios salió del tabernáculo a fin de traer el hombre otra vez a Dios. God left the tabernacle to bring man back to God. Dios salió del tabernáculo, se fue al altar del holocausto para traer al hombre de nuevo al tabernáculo. God left the tabernacle, came out to the altar of burnt offerings to bring man back into intimacy. Sin embargo, la ignorancia hace que la mayoría de los creyentes quieran vivir más a los pies de la cruz que dentro de la cruz. But it's important that we understand that ignorance causes most believers to want to live at the foot of the cross and not in the cross or at the cross. Él nos vino a buscar por medio de la cruz para introducirnos a Él, no para dejarnos allí. He came to seek us through the cross to introduce us to him, not to leave us there. No fuimos llamados a estar a los pies de la cruz, fuimos llamados a entrar del otro lado donde está la realidad de Dios. We weren't called to remain at the foot of the cross, but to cross through to see the reality of the Father. Lo mejor de Dios nos espera del otro lado de la cruz, no a los pies de la cruz. The best of God awaits us on the other side of the cross, not at the foot of the cross. La expresión a los pies de la cruz parece muy piadosa, pero la verdad nos deja fuera de su propósito, que es introducirnos en su realidad. The expression to be at the foot of the cross sounds very godly, but it leaves us out of the best part. It leaves us out of the reality of entering into his reality. Nosotros necesitamos ver claramente que fuimos invitados, atraídos, introducidos para experimentar su realidad. We need to clearly see that we were invited, we were attracted, we were invited to experience his reality. Nuestros mensajes son infructíferos y solo dejan a la gente delante del altar o nunca avanzan hacia la perfección que está del otro lado de la cruz. Our messages sometimes don't bear fruit because we leave people at the altar and we leave them at this point of just seeing the cross. Porque si estamos delante del altar del holocausto y nunca entramos al lugar santo, nunca entonces experimentaremos el lugar santísimo. Because if we spend our entire lives before the altar of burnt sacrifices and never enter to see the Ark of the Covenant, we'll spend our whole lives never knowing his fullness. Luego del altar del holocausto hay que avanzar a la perfección. After the altar of burnt offerings, we must advance towards perfection. El lavacro, el lugar donde somos lavados y santificados por la palabra. The laven, the place where we're washed by the word. La mesa de la proposición donde somos nutridos por la palabra de Cristo. The table of the showbread where we're nurtured by the word of Christ. El candelabro donde somos alumbrados por Cristo. The light stand which illuminates us in Christ.
Y el altar del incienso, donde después de haber sido santificados por Cristo, nutridos por Cristo y alumbrados por Cristo, ahora el olor que emana es Cristo. And the altar of incense, where after having been illuminated by Christ, fed by Christ, and washed by Christ, we begin to enter into the fullness of everything He is. Es extraordinario mirar detenidamente cada elemento. It's extraordinary to look at every element by itself. Cristo, el lavacro, la palabra que me santifica. Christ in the water, He is the word, He is the water that washes me. Cristo, el pan que me nutre y me fortalece. Christ, the bread that nurtures and strengthens me. Cristo, el candelabro, la luz del mundo que es mi fuente de revelación y fe. Christ, the lampstand, the light of the world, my source of revelation and faith. Para que ahora fluya de nosotros un aroma diferente, el haber sido lavado por Cristo. So that now from us would flow a different aroma, having been washed by Christ. Alimentados por Cristo y alumbrados por Cristo, el único aroma que sale es Cristo. Fed by Christ and enlightened by Christ, the only aroma that comes from us is Christ Himself. Miremos un poco más profundo el arca del pacto, por favor. I want to take a second to look closely at the Ark of the Covenant. El arca del pacto tenía la cubierta del propiciatorio. The Ark of the Covenant had the mercy seat on it, Lo que en el Nuevo Testamento se llama el trono de la gracia. which in the New Testament is also referred to as the throne of grace. Es maravilloso lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. It's incredible when you see what Hebrews chapter 4 and verse 16 says. En el Antiguo Testamento, llegar al lugar santísimo provocaba temor por causa de la santidad de Dios. In the Old Testament, to arrive to the Holy of Holies created fear because of God's presence, because of God's holiness. Y nada corrupto podía estar ahí por la santidad misma de Dios. And nothing that was corrupt could enter because of God's very holiness. Pero en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. But then we find what Hebrews 4:16 says, and it is incredible. Ya no hay miedo para acercarnos a Dios. There is no fear in approaching the Father. Es más, ya no hay miedo para estar en Dios. There is no fear to be in God. Porque cuando llegamos al trono de la gracia, no solo estamos delante de la presencia de Dios, Because when we come to the throne of grace, we're before the presence of the Father. ahora estamos en Dios mismo. Now we are in God Himself. Ya no nos acercamos, ahora estamos. We don't just draw near, we are in Him. Hemos llegado, estamos en casa. We've arrived, we are home. No es un lugar que voy, ya llegué a donde tenía que llegar, ya estoy en casa. We've arrived where we were supposed to be, we are home. Y nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. And that's why our life is hidden with Christ in God. Hay un lugar extraordinario en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que debemos seguir mirando. There's an incredible place in the Old Testament, in the tabernacle, which I want to keep looking at. El arca del pacto sí estaba escondida. The Ark of the Covenant was hidden. Es el lugar más íntimo It's the most intimate place. y sigue siendo íntimo. And it continues to be an intimate place. Es el lugar donde cuando nosotros llegamos estamos escondidos en él. It's the place when we arrive where we are hidden in Him. Mire esto detenidamente. Look at this closely. No es en el altar del holocausto que estamos escondidos. We're not hidden at the altar of burnt offerings. Es después de todo el proceso posterior que llegamos al lugar donde estamos escondidos. It's after all of this process that we arrive at the place in which we're hidden. Dios salió en Cristo a buscarnos para traernos a su lugar más secreto. God in Christ came to seek us out, to invite us into His secret place. Algo acerca de esto tocó el rey David en el Salmo 27. Something about this touched David profoundly, and he writes in Psalm 27.
Él sabía que Dios tenía un lugar secreto, una morada secreta, un lugar secreto, He knew God had a secret place. God had a secret place where he dwelled. que comenzaba con el altar del holocausto, pero no estaba allí. And that it began with the altar of burnt offerings, but he knew that wasn't it. Estaba adentro, It was deeper, it was hidden. estaba más profundo. It was in a deeper place. Avancemos hacia la perfección. Let us advance towards perfection. No podemos avanzar si primero no pasamos por la cruz. We cannot advance if we do not come through the cross first. Necesitamos entender lo que es el altar del holocausto. We need to understand what the altar of burnt offerings Pero no represents. podemos quedarnos allí, hay mucho más. We cannot stay there. There's much more beyond that. Necesitamos comprender el alto precio de nuestra redención. We need to understand the expensive, the high price that was paid for Pero our no redemption. podemos quedarnos allí, hay mucho más. But we cannot just stay there, for there is so much more. Es glorioso pensar lo siguiente. It's glorious to think about the following. El Hijo de Dios fue al altar, a la cruz, con la intención de que nosotros, los pecadores muertos ahora en su muerte, podamos ser devueltos a Dios en su habitación. The Son of God came to the altar of burnt offerings, to the cross, so that we, the children of God, could be returned to God's secret place. Miremos algunos detalles importantes ahora. Let's look at some important details quickly. Miremos por un momento el altar del incienso en términos del arca del pacto. Let's look at the altar and incense, but in terms of the Ark of the Covenant. Estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. It was positioned between the holy place and the Holy of Holies. Es donde se expresa nada más y nada menos que el aroma agradable para entrar a su plenitud. It's where there's a pleasant aroma that is expressed that leads us into his fullness. Este proceso de pasar del altar del holocausto hasta el altar del incienso es extraordinario. This process of coming from the altar of burnt offerings to the altar of incense is extraordinary. Número 1, altar del holocausto. First of all, the altar of burnt offerings. Número 2, lavacro. Second, the lavam, where you're washed by the word. Número 3, la mesa de la proposición. Then the table with the showbread. Y número 4, el candelabro. Then the lampstand. 4 procesos de Cristo 4 processes of Christ que nos colocan como aroma agradable delante del Padre para participar de su plenitud. that create a sweet smell before the Father, which gives us access to his fullness. En estos 4 procedimientos, In these 4 things, en estas 4 etapas de Cristo, in these 4 stages of Christ, se desprendía un aroma agradable there was a pleasant smell que nos permitiría disfrutar al Padre. that would allow us to enjoy the Father. Así como el incienso se introducía al lugar santísimo y era el aroma agradable que Dios deseaba recibir, As the incense wafted into the Holy of Holies, and that was the sweet smell which the Father wanted to receive, quien pasa por estos 4 aspectos de Cristo he who goes through these 4 aspects of Christ estará listo para entrar a su plenitud. is ready to enter into his fullness. Déjeme mostrar esto ahora sin velos en el Nuevo Testamento. Please allow me to show you this with no veils in the New Testament. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19, tienes que leerlo. Ephesians 3, verses 18 and 19, you have to read this. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura 1, la longitud 2, la profundidad 3 y la altura 4. It's stunning that Paul highlights in Ephesians 3:18, and he says we need to grasp how 1 wide, 2 long, 3 high, and 4 deep is the love of Christ. Y luego nos invita y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
And then it says to know that love that surpasses all knowledge so that you can be filled to the measure of the fullness of God. Este pasaje se explica tan claramente en el tabernáculo. This text clearly explains the tabernacle. Nuestra vida para el Padre se vuelve un aroma agradable porque el Padre recibe el olor de su Hijo en nosotros. Our life becomes a pleasant aroma to the Father because he smells his Son in us. ¿Cuál es el incienso que el Padre desea recibir? Su Hijo formado en What's- nosotros. What is the incense that the Father seeks to receive his Son formed in us? Y esto nos lleva a otra historia del Antiguo Testamento extraordinaria. This brings us to another extraordinary Old Testament story. El día que Jacob recibe la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. The day that Jacob received the blessing that actually belonged to his brother Esau. La razón por la que el padre bendice a Jacob en lugar de Esaú es que Jacob tenía el olor de Esaú. The reason for which Isaac blesses Jacob in Esau's place is that Jacob smelled like his son. Permita que tu espíritu disfrute esto por un momento. El olor I de want you to Esaú, enjoy this in your spirit. el Esau's olor, smell, el olor del hermano mayor. the smell of the older brother. Él no lo merecía, él no lo iba a recibir, pero supo cómo lograr esa bendición. He didn't deserve it. He wasn't going to receive it, but he knew how to achieve that blessing. Nosotros tampoco lo merecíamos, pero sabemos cómo podemos alcanzar a darle placer al Padre. We didn't deserve it, but now we know how to bring pleasure to the Father. No hay nada más hermoso para el Padre que amemos el sacrificio de su Hijo. There is nothing of more value to the Father than that we would love the sacrifice of his Son, Que amemos la palabra de su Hijo que nos santifica. that we would love the word of his Son, which sanctifies us, Que amemos el pan de su Hijo que nos alimenta. that we would love the bread of his Son, which feeds us, Que amemos la luz de su Hijo que nos alumbra. that we love the light of his Son, which illuminates us. Y al igual que Jacob se olerá el aroma del Hijo en nosotros. And just like Jacob, that the smell of the Son would be on us. Génesis capítulo 27, verso 26 es extraordinario. Genesis chapter 27 from verse 26, it is extraordinary what is said here. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Es extraordinario. It's extraordinary. Mira el olor de mi hijo. The smell of my Son. Perdón, Ben, pero no puedo contener esto. El que el Padre pueda oler a su Hijo en nosotros es extraordinario. The fact that his Father could smell his Son in us is extraordinary. Oramos amar este sacrificio. I pray that we would love his sacrifice. Oramos por amar esta palabra que nos santifica cada día. We pray that we would love his word, which sanctifies us daily. Oramos por amar su palabra que nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. We pray that we would love his word, which nurtures us and strengthens us. Oramos por amar su luz y no las tinieblas de este mundo. We pray that we would love his light and not the darkness of this world. Y entonces nuestra vida emanará el olor fragante de la vida de su Hijo. And then our life will emanate the smell of his Son, Ahora the fragrance of his Son. es imposible que alguien entre a lo íntimo de Dios por la parte de atrás. Now, I need you to understand this. There is no back door into God's intimacy. Hay una sola puerta hacia Dios y su entrada está delante. There's only one entrance into the Father, and the entrance is before us. Es imposible llegar a Dios sin la cruz de su Hijo. You cannot come to God without the cross. Hay muchas personas que conocen la Biblia, pero necesitan conocer a Dios.
There are many people who know the Bible, but they need to know God. Porque si conocieran a Dios, nunca se apartarían. Because if they knew God, they would never forsake Him. Porque si conocieran a Dios podrían fallar, pero no vivirían en el engaño y en el pecado. Because if they knew God, they would fail, but they wouldn't reduce themselves to living from lies and from falsehoods. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Hasta podrían fallar. If one of us were to fall, we have a lawyer, we have someone who stands before the Father for us. So we could fail, pero no practicarían el pecado. but we wouldn't practice sin. Hay tantos pecados ocultos hoy entre los creyentes. There's so much hidden sin among believers today. Y es demasiado fuerte lo que Juan dice en relación a esto. And it is a heavy thing that John says in regards to this. El que practica el pecado es del diablo. If you practice sin, you're of the devil. Y para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo And this is why Jesus came to destroy the works of the enemy, y librarnos de todas sus mentiras y sus engaños y ser únicamente propiedad de Dios. to free us from his lies and falsehood and make us the exclusive property of God. Es tremendo que el altar del holocausto sea grande y tenga un hueco tan profundo. It's incredible that the altar of burnt sacrifice is so large and it's of such capacity. Usted puede estudiarlo detenidamente. You can study it if you'd like to. Medía 5 codos de largo y de ancho y 3 codos de alto, The biblical measurements were immense, para que pudiera entrar absolutamente todos los mobiliarios del tabernáculo. so that all of the furnishings of the tabernacle could fit. Si pudieras mirar una caja grande o un cajón grande, If you could see a large box donde el lavacro entraba, where the laver could be put, la mesa de la proposición entraba, the table of the showbread could be el placed, candelabro entraba the lampstand could be included, y el altar del incienso entraba. and the altar of incense could be placed. Porque todo entraba en el altar de los holocaustos. Because everything went inside of the altar of burnt offerings. Y esto tiene un sentido espiritual profundo. And there's a profound spiritual reason for it. En la cruz están escondidas todas las cosas de Dios. In the cross are hidden all of the things of the Father. Nuestra experiencia espiritual está completa en el sacrificio de la cruz. Our spiritual experience is complete at the sacrifice of the cross. Todo está en la cruz, Everything is at the cross. pero comienza como un camino glorioso. But it begins as a glorious path. Por eso no podemos pasar por alto de la cruz. That's why we can't just skip over the cross. Si queremos que esta generación viva la plenitud de Dios, prediquemos la cruz, anunciemos la If we cruz, want to cantemos la see- cruz. If we want to see a generation live in the fullness of God, we need to proclaim the cross, declare the cross, sing the cross. La cruz es la base, el fundamento, el factor inicial de toda experiencia espiritual. The cross is the base, the foundation of every spiritual experience. Hemos hablado de todo lo que hay entre el altar del holocausto y el altar del incienso. We've spoken about everything that lies between the altar of burnt offerings and the altar of incense, Y de cómo el fuego cruzaba todo el camino. and how fire accompanied that entire path. Miremos detenidamente Hebreos capítulo 9, verso 14. Let's look for a second at Hebrews chapter 9 and verse 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios por medio del Espíritu Eterno. Christ offered himself to the Father through the Holy Spirit. Cristo sufrió una muerte integral mediante el Espíritu Eterno. He suffered an integral death through the Holy Spirit. Él murió por medio del Espíritu Eterno que no tiene principio ni final. He died through the Spirit, which is eternal. It has no beginning nor end.
Existen 6 preguntas que queremos compartir con ustedes para entender más precisamente la participación del Espíritu en la vida y en la muerte del Señor Jesús. You know, there are 6 questions that they're very precise questions that are designed to help us consider the participation of the Spirit in the life and death of Jesus. ¿Qué significa que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como una ofrenda por el pecado mediante el Espíritu Eterno? What does it mean that Christ offered himself to the Father as an offering for the sin through the eternal Spirit? ¿Por qué Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno? Why did he offer himself through the eternal Spirit? ¿Cuál es el significado de la expresión mediante el Espíritu Eterno? The expression through the eternal Spirit, what does it mean? ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz mediante el Espíritu? Why was it necessary that Christ would die on the cross through the Spirit? ¿Acaso Cristo no era todopoderoso y perfectamente capaz de hacer todo lo que fuera necesario para llevar a cabo la redención? Wasn't Christ all powerful and perfectly able to do everything that was necessary to execute our redemption? ¿Por qué necesitó al Espíritu Eterno para morir en la cruz? Why would he need the eternal Spirit to die on the cross? Estas preguntas se responden con la siguiente exposición. These questions are replied in the following. Cristo es tanto Dios como hombre. Christ is as much God as he is man. Cristo no se hizo hombre de repente, Él se hizo hombre conforme al proceso normal de concepción y nacimiento. Christ didn't suddenly make himself man, he became man through the process of conception and birth. Él fue concebido en el vientre de María y nació 9 meses más tarde. He was conceived in the womb of Mary and he was born 9 months later. Luego vivió en la tierra como un hombre por 33 años y medio. He lived on this earth as a man for 33 and a half years. Finalmente fue a la cruz y murió como un hombre. Finally, he went to the cross and died as a man. Y no obstante, aunque vivió y murió como un hombre, Él también era Dios, por tanto, Él era un Dios hombre. Notwithstanding, although he lived and died as a man, he was also God. Therefore, he was a God man. Según Isaías 9:6, el Señor, como el niño que nos ha nacido en un pesebre, fue llamado Dios fuerte. According to Isaiah 9:6, the Lord that was given to the child that was born in the manger is called the strong God. Pero sin embargo, aunque era Dios, Él vivió en la tierra no como Dios, sino como hombre. But even though he was God, he lived on this earth not as God, but as a man. Él dependió del Espíritu Eterno. He depended on the eternal Spirit. Para Él el Espíritu fue imprescindible en todas las etapas de su vida. For him, the Holy Spirit was something that he could not live without during every stage of his life. Fue concebido por el Espíritu Santo conforme a Mateos 1 y Lucas 2. He was conceived by the Holy Spirit according to Matthew 1 and Luke chapter 2. Cuando Él salió a ministrar como un hombre, fue ungido por el Espíritu. When he stepped out to minister as a man, he was anointed by the Spirit. En su bautismo el Espíritu descendió sobre Él. When he was baptized, the Holy Spirit descended upon him. Él estaba lleno del Espíritu y se dejaba guiar por el Espíritu. He was full of the Spirit and allowed himself to be guided by the Spirit. Él no hizo nada fuera del Espíritu. He did nothing outside of the Spirit. Echaba fuera los demonios por el Espíritu. He cast out demons by the power of the Spirit. El Señor llevó una vida crucificada bajo la dirección del Espíritu. He lived a crucified life under the direction of the Spirit. Él no actuó bajo su voluntad, bajo sus deseos, bajo su antojo. Él vivió, se movió y actuó conforme al Espíritu. He did not live according to his will, his desires, or his appetites. He lived, he moved, and acted in accordance with the Holy Spirit. Y cuando llegó el momento de morir en la cruz, Él fue a la cruz en conformidad con la guía del Espíritu Santo. And when it came time to die on the cross, he went to the cross, agreeing to the guide, the way the Holy Spirit was guiding him. Él vivió como crucificado toda su vida, siendo gobernado por el Espíritu Santo. He lived as if he had been crucified his whole life, living under the direction of the Holy Spirit.
Él vivió como crucificado y murió en la cruz. He lived as the crucified one, and he died on the cross. Y en esa muerte quitó el pecado del mundo, destruyó a Satanás, juzgó al mundo, terminó con la vieja creación y abolió con la ley escrita. And with that death, he ended Satan's rule. He restored us. He purchased man back to himself. Tal victoria, tal muerte fue llevada a cabo mediante el Espíritu Eterno. This victory was executed through the eternal Spirit. Él no podía haber hecho todo lo que hizo como hombre sin el Espíritu Santo. He could not have done this without the Holy Spirit. Y él también sabía que nosotros no podríamos hacer lo que tenemos que hacer sin el Espíritu Santo. And he also knew that we could not do what we need to do without the Holy Spirit. Cuando él murió en la cruz, lo hizo por medio del Espíritu Santo. When he died on the cross, he did it through the Holy Spirit. Y la verdad es que esta vida solo puede ser vivida por la suministración del Espíritu Santo. And the truth is, this life can only be lived through the Holy Spirit. Sería para nosotros imposible querer o pretender vivir de la forma que Dios quiere sin el Espíritu Santo. It would be impossible for us to want to live our lives as God requires without the Holy Spirit. Él dependió del Espíritu y nosotros también dependemos del Espíritu Santo. He depended on the Spirit, and we must also. En Hebreos capítulo 9 se comparan los muchos sacrificios de animales ofrecidos en el Antiguo Testamento. In Hebrews chapter 9, there's this comparison made with all the sacrifices of the Old Testament. Y se presenta el contraste con el único sacrificio de Cristo ofrecido a Dios mediante el Espíritu Eterno. And they're contrasted with the perfect sacrifice that Christ made through the eternal Spirit. Cuando los sacerdotes ofrecían los sacrificios, no lo hacían por medio del Espíritu Santo, por el contrario, lo hacían por ellos mismos. In the Old Testament, when priests offered the sacrifices, they did not offer them through the Holy Spirit. On the contrary, they offered them on behalf of themselves. Por esa razón tenía tan poco efecto y no era poderoso sus sacrificios. This is why they never had a great effect, why their sacrifices were never powerful. Esta es la razón por la que tenían que hacer los mismos sacrificios todo el tiempo, continuamente, todos los años. This is why the same sacrifice had to be made time and time again, year after year. Aleluya. Sin embargo, Cristo como sumo sacerdote de una vez y por todas se ofreció a sí mismo a Dios como la ofrenda por el pecado mediante el Espíritu Eterno, mediante aquel que no tiene principio ni fin. However, Christ, as the high priest, offered himself once and for all. It was a perfect sacrifice for sin made through the eternal Spirit, through him who has no beginning or no end. Los muchos sacrificios del Antiguo Testamento nunca dieron a la medida como un solo sacrificio mediante el Espíritu Eterno. The multitude of sacrifices of the Old Testament did not have the same weight as one perfect sacrifice made through the eternal Spirit. Y estamos llegando a nuestro punto final de esta presentación. And we're coming to the final point of this presentation. Es crucial que nos demos cuenta de que la obra redentora de Cristo sin el Espíritu es una redención sin vida, una redención muerta. It is crucial, of the utmost importance, that we understand that the redemptive work of Christ without the Spirit is a redemption without life. It is a dead redemption. La Biblia se refiere a los pecadores como los muertos porque su espíritu está amortecido. The Bible refers to sinners as dead people because their spirit is dead. Pero cuando su espíritu ministra a nuestro espíritu es reavivado, reactivado, restaurado. But when his spirit ministers to our spirit is revived, restored, put back in its original state. Cuando presentamos el Evangelio del Señor Jesucristo, hay vida en nuestros espíritus. When we present the gospel of our Lord Jesus Christ, there's life in our spirit. Donde está el Evangelio de la cruz, hay resurrección en el interior. Where the gospel of the cross is preached, there's resurrection, there's life on the inside. Pero no importa cuántas veces se predique la cruz sin el Espíritu, no habrá resultados. But it doesn't matter how much you preach the cross, without the Spirit, there'll be no results.
Presentar la cruz sin el Espíritu Santo no resucita a nadie. To present the cross without the Holy Spirit doesn't revive, doesn't resuscitate anyone. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una redención muerta. The sacrifices of the Old Testament were a dead redemption. Pero Jesús nos abrió en su carne un camino nuevo y vivo delante de Dios. But in his flesh, Jesus opened up a new and wonderful and living path before God. Si vamos a anunciar la cruz, predicar la cruz, no podemos hacer vano el sacrificio de la cruz. If we're going to announce the cross, we cannot make powerless the message of the cross. La única forma de que la cruz tenga el impacto que tuvo en la eternidad y que tuvo hace 2000 años atrás es que lo hagamos mediante el Espíritu Eterno. The only way that the cross can have the impact today that it had back then is that we do it through the same eternal Spirit. Anunciemos aquel sacrificio que es el final de todo lo viejo y el inicio de todo lo nuevo. Let us announce the sacrifice that is the end of all things and the beginning of all the new things. Anunciemos aquel sacrificio que representa nada más y nada menos que la realidad de Dios a disposición de los que abracen la cruz. Let's announce the sacrifice that is nothing more or less than the reality of God in favor of those who embrace the cross. Pero recordemos que desde el altar del holocausto hasta el altar del incienso tiene que haber fuego. But let's remember, from the altar of burnt offerings to the altar of incense, there will be fire. No podemos prescindir del Espíritu Santo al predicar la cruz. We cannot do it. We cannot preach the cross without the Holy Spirit. No podemos prescindir del Espíritu Santo para predicar la palabra que limpia. We cannot speak about a word that washes you without the Holy Spirit. No podemos pensar que alguien será nutrido por nuestra prédica si no está el Espíritu Santo de por medio. We cannot think that people will be fed through our preaching if we do not have the Holy Spirit. Sería necio pensar que una prédica puede traer luz si no está el Espíritu Santo de por medio. It would be foolish to think that one of our teachings could bring light if the Holy Spirit is not in it. Y no podemos ofrecer un olor fragante a Dios, el olor de su Hijo, sin el Espíritu Santo. And we cannot offer a fragrant sacrifice to the Father, the smell of His Son, without the Spirit. Solo por el Espíritu Santo se puede hacer verdad la victoria eterna de la cruz. Only through the Holy Spirit can we manifest the truth of the eternal victory of the cross. La realidad de aquel sacrificio se vuelve real para las personas hoy por el Espíritu Santo manifestándose entre nosotros. The reality of that sacrifice becomes real to people as the Holy Spirit is manifested in us. Y fue por esta razón que Jesús antes de morir nos habló de que el Espíritu Santo vendría. It's because of this that before leaving, Jesus warned us that the Holy Spirit would come. Quisiéramos orar juntamente contigo. We would like to pray with you. Quisiéramos pedirle al Padre que nos permita ser llenos del Espíritu Santo. We'd like to ask the Father to fill us with His Holy Spirit, Amar al Espíritu Santo. that we would love the Holy Spirit, Depender del Espíritu Santo, ser sensible al Espíritu Santo. that we would depend on the Spirit, be sensible to His Spirit, Porque es Él el que nos va a acompañar todo el proceso para alcanzar la plenitud de Dios. because He will accompany us on this entire journey as we reach the fullness of God. Padre, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Father, thank you for allowing us to share your word. Gracias por el privilegio de servirte y servir a esta generación. Thank you for the privilege of serving you and serving our generation. Pero solo serían palabras si tu Espíritu Santo no lo llena todo. But they would just be words if your Holy Spirit didn't fill everything. Encomendamos esta palabra a tu Espíritu We commend these words to you, O Father, para que Él produzca tu realidad en nosotros como generación. so that they would produce your reality in us as a generation. Nos levantamos para anunciar la obra de la cruz We stand to announce the work of the cross como el camino que nos lleva a experimentar tu plenitud, as the path that leads us into your fullness, dependiendo cada día y en cada servicio de tu Espíritu Santo.
depending every day and every service on your Holy Spirit. Si nuestro Señor dependió de ti, Espíritu Santo, nosotros también. If our Lord depended on you, Holy Spirit, so Te do damos gracias por este privilegio, oh Dios. we. We thank you for this privilege, O Father. Y te amamos, Señor. And we pray, O Lord, Anunciemos la victoria eterna de la cruz por el poder del Espíritu Santo. we announce the eternal victory of the cross through the power of the Holy Spirit. Año 2020, del 7 al 17 de octubre, 2020, from the 7th to the 17th of October. nos reuniremos congregaciones en todas las naciones para proclamar la victoria eterna de la cruz. Congregations from every nation will gather to proclaim the victory of the cross. Pero garanticemos estar llenos del Espíritu Santo para que sea efectivo. But let's make sure that we're full of His Spirit so that it would be effective. Se hace vana la obra de la cruz sin el Espíritu Santo, We can make the cross powerless without the Holy Spirit. pero se hace real la poderosa victoria de la cruz cuando se predica por el Espíritu. But the reality of the power of the cross is real when we preach in the Spirit. Un gran abrazo a todos, gracia y paz abundante de nuestro Dios. Hugs and love to all, that grace and peace would abound over you. Y si el Señor ha ministrado tu corazón, comparte esta palabra con otras personas también. And if the Lord has ministered to your heart, we pray that you share this with others. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Receive a great hug in Christ Jesus. God bless you. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria, vivir en tu verdad. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria, vivir en tu verdad. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo fue Encuentro Global de Oración La PET 2020. Todas las naciones de la tierra proclamando unidas la victoria eterna de la cruz, del 7 al 17 de octubre. Familias, congregaciones, ciudades y naciones de todos los continentes unidas en esta convocatoria. Puntos de encuentro. Oración global desde casas, congregaciones y naciones, todos los días durante las 24 horas. Oración global sincronizada desde un punto específico, todos los días 7 p.m. hora de Nueva York por 1 hora y 40 minutos, transmitida en vivo. Te invitamos a sumarte.